Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaikel Márquez y hoy vamos a hacer unas deliciosas pupusas salvadoreñas. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a utilizar harina pan, queso mozzarella, cerdo, carne de cerdo, en este caso es pulpa. Estos 3 pedazos de pimiento, que era lo que yo tenía. Aquí le dicen tomate, en México le pueden decir jitomate. Estos son unos tomates, clásicos tomates de ensalada. Cebolla morada, unos dientes de ajo en aceite, comino, orégano, aceite, pimienta para darle un toque personal y sal. El primer paso es, en la licuadora vamos a adicionarle todos los pimientos y vamos a adicionarle un tomate. Así mismo, sin estarlo cortando demasiado. Vamos a molerlo. En el sartén vamos a adicionarle la salsa de tomate sazonada en un poco de aceite. Esto lo vamos a dejar reduciendo hasta que evapore la mitad o más de la mitad de la humedad. Una vez que ya tengamos la salsa en el sartén recibiendo calor, vamos a adicionarle la sal y así mismo, sin moverla, la vamos a dejar ahí tranquilita. Próximo paso, vamos a adicionarle el ajo. El ajo sí se lo voy a adicionar entero y el aceite. Esto lo vamos a dejar acá para que todos los sabores se integren y quede mucho más sabrosa. Paso número 2, vamos a cortar la carne en unos cubos grandes, como para hacer unos chicharrones o una fritada, como se conoce acá en Ecuador. Así más o menos, ¿ven? De este tamaño. De este tamaño más o menos. Así. Y vamos a ponerlo a freír. Una vez que ya estéis viendo la salsa, vamos a adicionarle el comino y el orégano. Y la volvemos a tapar por unos 5 minutos más. En lo que vamos preparando la salsa, vamos a ir preparando también el queso. Queso mozzarella es aconsejable cuando ya ustedes terminen de rallarlo, guardarlo en el refrigerador para que no se les ponga muy aguadito, ¿no? Muy suavecito, y les sea más fácil a la hora de preparar el relleno. Una vez que ya tengan las piezas de puerco ya fritas, las masas de puerco fritas, entonces lo que falta es puntearlo de sal. Ya tenemos la salsa lista y ahora vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer el relleno de la pupusa. ¿En qué consiste? Vamos a adicionarle a la masa de puerco el queso y todo lo vamos a batir, ¿ok? Vamos a ver. Ahora poco a poco vamos a ir batiendo la carne. Miren cómo les debe de quedar. De esta manera, ¿ven? Bien destrozadita. ¿Por qué? Porque ahora eso lo vamos a ligar con el queso. Ahora el último paso para preparar el relleno, vamos a adicionar la carne en el queso. Y vamos a amasarlo para que todo quede bien homogéneo. Hay varios tipos de recetas de pupusa. Hay algunas que son mixtas. La pupusa más bien es parecida a la baleada, que usted le puede adicionar a la baleada múltiples cosas, múltiples ingredientes, y de todas maneras es muy rica. Un saludo para todos mis amigos de El Salvador, en especial para Teto. Un abrazo, Teto. Para preparar la masa. Para preparar la masa lo único que tenemos que hacer es vertir la harina. Vamos a puntearla
con un poquito de sal. Y a medida que la vayamos amasando, ella misma nos va a decir cuánto de agua necesita. Vamos a adicionarle una cucharada de sal. Hay personas que la trabajan así mismo, que no le adicionan sal ni nada. Entonces, para este momento, ahí sí me voy a quitar los guantes porque es muy incómodo preparar la masa con guantes, se embarra todo. Te aconsejo que quite los guantes y entonces vamos a adicionarle la primera taza, una taza de agua. Vamos a adicionarle la segunda taza y de ahí entonces vamos a empezar a darle mano. Vamos a empezar a amasarla y ella solita nos va a decir cuando necesite más agua. Así, más o menos, ya está integrada la masa, pero le quedan algunos grumos. O sea, esos grumos es harina seca que va a necesitar agua. ¿Qué hice yo? Le eché ya la 8ª taza de agua. Consumió 8 tacitas de agua. Tazas de este tipo. De las jarritas estas normalmente que utilizamos para tomar café, etc. Entonces, tiene que quedarle así. ¿Ven? Todavía esto le falta por integrarse bien. Ya más o menos en unos 2 minuticos ya está listo. ¿Ven? Meten la mano así, recogen y aprietan. Recogen y aprietan. Así, ven. De esta manera logramos que se mezcle bien y nos quede una masa suave. ¿Por qué tiene que quedarles de esta manera? Porque si le queda demasiado seca, cuando ustedes hagan la pupusa, se les abre. Se abre, ¿por qué? Porque le falta humedad. Entonces, para que ella lleve un tiempo de cocción lento y que no se abra, tiene que estar bien humedecida. Ustedes me van a decir, ¿y por qué se te queda la mano pegada? Bueno, porque es así. Entonces ahora hay una técnica que ustedes, para confeccionar ya la pupusa, tienen que adicionarle a este plato de agua, tienen que adicionarle unas goticas de aceite. Así, ven, un poquito de aceite. Cuando esté así, de esa manera, entonces vamos a coger la bolita, ya voy a lavar las manos, para empezar a confeccionar ya listo completamente la pupusa. Cogen un puñito, ven, le hacen así, ven. Entonces, después hacen así con la mano y aquí meten el relleno. Bueno, familia, de esta manera les debe de quedar la pupusa. Miren. Dice que se come bien caliente, pero es difícil comerlo caliente porque está demasiado caliente. Se come así, con las manos se come. Es un plato riquísimo. Esto está delicioso. La salsa está magnífica. Y la pupusa con el relleno de carne, de puerco, de chicharrón, como se dice. La pupusa de chicharrón con queso queda deliciosa. Esto es una receta que yo adapté a mi gusto, pero se la recomiendo porque queda muy sabrosa. Sinceramente queda muy buena. Una receta que sirve. Estas pupusas sirven para desayunar, para almorzar, para variar de lo cotidiano. Muchísimas gracias a la gente de El Salvador por crear esta deliciosa receta. Y nada, los espero para la próxima para disfrutar de otras recetas de Loco por las Carnes o de El Salvador.